el medio a través del cual nos conocimos. Él es divulgador a través de un proyecto muy interesante que desarrolla en redes, particularmente en Instagram, que se llama La Forma del Patrimonio. Y hay que dar un contexto. Yo a Santiago lo sigo hace un tiempo en algún momento recuerdo que le escuché alguna presentación donde comentaba acerca de la simbología de algunas obras arquitectónicas o de ingeniería y su influencia de otras épocas. Entonces, cuando lo escuché, viendo su entusiasmo y el proyecto desde que yo lo escuché hasta ahora, que ha crecido mucho, me pareció que era una bonita oportunidad para sea hacer este diálogo que Santiago está mostrando entre las disciplinas. Nosotros somos de la historia, él es de la ingeniería, pero con atención en el patrimonio, y el resultado que se puede dejar a partir de este diálogo. Entonces, su propuesta, junto con su juventud, su entusiasmo, que eso a mí me gusta mucho, creo que puede ser una directriz para ser capaz de observar que la antigüedad, que es el periodo en el cual, para los invitados que están escuchando, contextualicen esto, aportamos en un curso que se llama Mundo Antiguo, de la carrera de Historia, ¿ya? Ver la relación entre la antigüedad y el mundo actual. A partir de este campo que Santiago conoce abundantemente y sin duda mucho mejor que yo en términos técnicos. Así que muchas gracias, Santiago, por venir. Gracias por el bonito puntapié. Tú me vas avisando y yo te voy cambiando las Hacemos presiones. la primera diapositiva. Ya. La profesora Marcela me pidió, por favor, que hablásemos de la construcción en el mundo antiguo. 90 minutos. Una tarea titánica, pero que si sintetizo bien, vamos a ser capaces de abordar. Tenemos 4 temas principales. Primero, Grecia, nos vamos a enfocar en la forma de los elementos. Y van a entender a qué quiero decir con eso, porque si uno entiende más o menos por qué los templos griegos tienen esa forma, va a decir, sí, lo entiendo todo. Y lo segundo es con Roma, que es con respecto a la construcción, método constructivo, la forma, y también van a decir, oye, pero yo construyo así hasta el día de hoy. Las cosas no han cambiado mucho. Luego un largo recorrido, que son como 2000 años en 2 diapositivas, eso sí que es complejo, pero en virtud del tiempo fue necesario. Y finalmente hay un juego final que no es solo ponerlo a prueba, sino que es como un repaso final que ustedes van a poder decir, ¿realmente entendí o no? Y se hice bien, más o menos mi explicación, les va a ir más o menos bien. Luego les explico la dinámica, hay premios, hay castigos, hay de todo. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. La segunda diapositiva, más de mucho. Sí, el mundo antiguo es una definición que me parece muy interesante y se refiere a un periodo comprendido entre el inicio de la escritura, podría decir donde comienza la historia, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Son más o menos 3000 años y decimos que bueno, en ese periodo se desarrollaron 4 civilizaciones principales: los sumerios, egipcios, griegos y romanos. Yo voy a pasar a la siguiente diapositiva. Sin embargo, hay que tener conciencia de que en este periodo se desarrollaron otras civilizaciones en el mundo. ¿Podrían pasar a la siguiente? ¿No? Porque estos cuadros son un pedacito del planeta bastante pequeño. Estuvo la antigua China, la civilización del Valle Lindo, incluso los persas, ¿cierto? Estaban al ladito, Cartago a nuestro lado, los mayas y los olmecas. Hay que entender que el mundo antiguo no eran 4 solo civilizaciones, sino que estaba a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, estas 4, en nuestra visión clásica, se asemejan mucho más a la forma como nosotros pensamos y construimos. Siguiente diapositiva. Y aquí donde están nuestros hijos favoritos, ¿cierto? Donde nos vamos a enfocar mucho más, que es Grecia y Roma, por la influencia en los materiales de construcción y estructuración. A menos que me digan que en Valparaíso hay una pirámide. Siguiente diapositiva. Efectivamente hay una calle que se llama pirámide. No sé si se habían fijado, pero todavía no sé por qué. Entre Ecuador y Congo. Es lo más parecido que tenemos. Pero efectivamente, cuando veamos, van a decir, bueno, sí, la verdad es que nuestros edificios tratan de imitar a los edificios griegos y romanos. Siguiente, por favor. Sí, son hartas, pero son sencillas. Ahora, esta frase que la voy a leer porque me quedó muy bonita, dice que la construcción es un proceso continuo y lento de adaptación a las condiciones locales e innovaciones, dada la necesidad y los recursos disponibles, usando la experiencia del pasado. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que a ninguna civilización ni persona se le ocurre de la noche a la mañana construir un templo gigantesco de piedra. Requiere saber dónde está la piedra, cómo se saca, es buena piedra, cómo la corto, cómo la traslado, cómo la monto. Es decir, que es un proceso que tarda siglos y milenios. Por eso también es una historia muy interesante, porque la construcción, aunque se logren cosas gigantescas, es un proceso muy lento de adaptación. Aquí, profesora Marcela, atención con la diapositiva, porque esta es mi crítica. Primera diapositiva, seguramente
La siguiente. ¿Ya? ¿Han visto esto, cierto? Así como Roma. Si tienen preguntas, tienen cuando quieran. Por supuesto. Seguramente han visto esta diapositiva que es como Grecia copiándole, Roma copiándole a Grecia, ¿cierto? Así como que la han copiado tanto en cultura y estructura, ¿cierto? En arte. Pero no es tan así, yo no sería tan justo, porque todas las civilizaciones, y hasta nosotros hasta el día de hoy, tratamos de aprender, la palabra no es copiar unos y otros. Dos diapositivas, por favor. Y podría decir, bueno, los griegos han aprendido de los egipcios y los egipcios han aprendido de los sumerios. Pero si avanzamos hacia adelante en el tiempo, se empieza a dar cuenta que la historia es compleja, ¿cierto? Distintas civilizaciones, culturas, países aprenden del resto, ¿cierto? La palabra copiar no es muy justa, aunque en algunos casos sí se da, pero es un proceso bastante complejo donde todos los países van y aprenden del país de al lado, ¿cierto? O de la civilización previa. Así que esto también va a ser un poco como la directriz de toda esta explicación con respecto a la construcción, que es un proceso continuo y lento, pero de aprendizaje en todo el proceso. Empezamos con Grecia, ¿cierto? Siguiente diapositiva. Va a entender un poquito dónde está Grecia, ¿cierto? Y qué periodo vamos a hablar, ¿cierto? En el Mediterráneo. Grecia, ¿cierto? Un conjunto de ciudades-estados en el sur de Italia, el sur de la península de los Balcanes, Asia Menor, ¿cierto? Junto al Imperio Persa, entre el siglo X y el siglo IV. Y si pensamos en templos o en Grecia, ¿cierto? Lo primero que se nos viene a la mente son los templos griegos. No me parece una caracterización tan injusta porque hasta el siglo V la mayoría de los edificios públicos grandes eran templos. Y yo voy a cortar más o menos aquí en el siglo IV para pasarme hacia Roma, pero es una simplificación bastante positiva. Siguiente. Como antes, ¿cierto? Les dije, bueno, si los griegos hicieron este templo o estos templos tan grandes, tuvieron que aprender de civilizaciones anteriores. Y solo aquí voy a hacerle un gesto, un guiño a dos civilizaciones que en la cultura general no están tan bien difundidas, pero que son la civilización minoica y micénica, que estuvieron también en la misma zona del Mediterráneo unos 1000 años antes. Lo interesante es que también construían con piedra, es decir, que dentro del saber cierto constructivo de la zona, ya se sabía trabajar la piedra con un aparejo súper específico que se llamaba ciclópeo, porque se pensaba que eran los cíclopes quienes eran los únicos capaces de levantar, cortar y posicionar la piedra. Así que esto es como mi nota al pie, pero quería sí o sí dejarla en claro. ¿Cambió? Sí, por favor. A ver, los templos griegos es bastante interesante y también vamos a hacer el contraste con los templos romanos. Aquí en este periodo la arquitectura pública estaba al servicio de los dioses. No era un edificio público porque los ritos se celebraban afuera, ¿cierto? Dentro era solamente para los sacerdotes y la gente celebraba, ¿cierto?, delante del templo. Ahora, ¿qué es un templo griego? Es una pregunta quizás un poco más compleja, pero ¿cuáles son los elementos característicos sin entrar en terminología específica de la arquitectura? Uno lo ve y dice, bueno, ¿qué es lo que puedo reconocer como típico, ¿cierto?, de todos los templos? ¿Podría decir? Siguiente diapositiva, por favor. Sí, pero bueno, tiene una planta rectangular, interesante, porque no es... una anterior. ¿Un exterior? Sí, es una planta rectangular, tiene un perímetro de columnas, hay un salón central y una techumbre a dos aguas. Nada de esto es como obvio, quiero decir, bueno, sí, todos tienen lo mismo, pero la pregunta que uno puede hacerse es ¿por qué? Ahora sí. Hay dos hipótesis que tratan de entender o explicar por qué los templos son así. Me parece que no son hipótesis que sean contrarias unas con otras, sino que son complementarias. La primera es decir, bueno, los ritos en un inicio, ¿cierto? Mucho antes de este periodo se celebraban dentro de cavernas o en bosques. Entonces, este salón central y el perímetro de columnas trata de representar estos dos elementos propios de la naturaleza, como son los espacios cerrados en las cuevas y los bosques. Entonces, un poco tiene esta imagen cómo se veía un poco tratando como evocar estos elementos propios de la naturaleza. Y la siguiente es, bueno, no es mucho más complejo que una casa o una construcción común y corriente con un alero. Por ejemplo, esa fotografía que no se ve tan magnífica es una casa que está fuera de donde yo vivo. Siempre que paso por afuera digo, uy, es igual a un templo griego. Y es verdad, ¿cierto? También tiene esta inspiración que probablemente proviene de una estructura con un alero y un perímetro de columnas que permitía proteger a las personas del sol y de la lluvia, ¿cierto? Probablemente son ambos elementos que se juntan, ¿cierto? Y son reminiscencias, ¿cierto? Mucho anteriores que finalmente nos dio esta imagen. La siguiente. Yo no lo sabía, así que también es una temática dentro de esta explicación que no es necesario saberlo, pero yo quedé impresionado cuando aprendí que los primeros templos griegos estaban construidos con adobe y con madera, ¿cierto? Son
ciertas construcciones que nuestro quehacer, ¿cierto? Nuestra realidad chilena actual, uno tiende a entender como las construcciones de adobe, que me encantan, ¿cierto? Pero la concepción general es decir, bueno, que son construcciones de menor calidad, ¿cierto? Asociadas a cierto contexto económico, que no es la verdad. Pero bueno, es así un poco el estigma que se tiene y entender que los templos griegos eran originalmente de adobe con madera y hubo una transición muy lenta entre el siglo IX y VII a transformarlos en estructuras de piedra. Y esto pasa en todas las civilizaciones y todas las culturas, que los materiales se van un poco complejizando. Se pasa del adobe, la madera, al ladrillo y luego a la piedra. Eso pasa en todos lados. La siguiente, una foto vamos a ver aquí. Dice, bueno, si uno lo ve de lejos, dice efectivamente de una casa común y corriente gigantesca, pero en vez de ser de adobe, es de piedra. También, y con respecto a la forma de los templos, uno dice, pero ¿por qué son cuadrados? Porque la respuesta no es tan evidente, pero seguramente se influenciaron en el Megaron Micénico, que era básicamente un gran salón. Y uno ve ciertas referencias, y bueno, ¿es cuadrado porque es la copia de un Megaron? ¿O básicamente es cuadrado porque es la forma más fácil de construir un salón? Las dos van de la mano, porque si tuviera forma de octágono, sería bastante más difícil de imitar ese modelo. Seguramente han escuchado la palabra como arquitrabe o arquitrabado, muy también relacionado un poco a arquitecto, pero es decir, los griegos obviamente, no es tan obvio, ¿cierto? Pero viendo la fotografía uno dice como, sí, más o menos podía hacerlo, se inspiraron en los grandes templos egipcios, que ellos también tenían una arquitectura arquitrabada. Ambas palabras están un poco relacionadas, ¿cierto? Que son elementos verticales en los cuales apoyan elementos horizontales de piedra. Básicamente se colocan primero los pilares, y luego se van colocando estos elementos de piedra. Entonces, es arquitrabe porque es la viga mayor, ¿cierto? O el madero mayor, aunque en este caso es de piedra, pero sabemos que el origen se originaba en la madera. Sí. Otras dos, tres cosas para tener en mente. Las tejas de los templos eran de arcilla cocida, igual que una casa común y corriente desde el principio de la colonia, después de que superamos la paja. Era mampostería en seco, es decir, que lo que unía las piedras era la fe solamente, no, literalmente, ¿cierto? No había ni un mortero, ni barro, ni cal, nada que uniese los elementos, y la madera, si bien es maravillosa y bajo ciertas condiciones es capaz de durar siglos y siglos, aquí no fue capaz de continuar, ¿cierto? No sabemos muy bien cómo se estructuraban las armaduras de techumbre de los templos, porque esa madera que ha tenido que durar milenios se ha perdido, por distintas razones, humedad, incendio, entre otros, ¿cierto? Robo también pasa mucho. ¿Ya? Ahora podría preguntarse, porque además estos elementos de la estructura de los templos griegos tenían ciertas grapas metálicas, muchas veces era bronce o hierro recubrido con plomo para evitar la corrosión, y decir, ¿son un sistema antisísmico? Ya nosotros que tenemos una cultura antisísmica chilena decimos no, porque sí, porque obviamente nosotros tenemos un contexto sísmico muy particular que quizás nos podríamos comparar con Japón, quizás, es tremendamente fuerte, pero estos países hacían su intento porque efectivamente en Grecia y Roma sí temblaba, pero nosotros, ¿cierto? En nuestra cultura chilena lo miramos en menos, pero efectivamente había que preocuparse de este tipo de construcciones. Ahora, seguramente han escuchado, no tienen por qué saber la memoria, pero han escuchado a las personas que ven las columnas, ¿cierto? Porque aquí Valparaíso está lleno, ¿cierto? Está lleno. Dice, bueno, este es un capitel dórico, corintio, ¿cierto? Jónico. Seguramente lo han escuchado y la gente dice, bueno, es cosa de ver la forma del capitel. Sí y no, porque lo importante, el orden arquitectónico no habla solamente de la forma del capitel, sino que habla de un conjunto de proporciones para escalar el tamaño del edificio. ¿Y por qué me detengo en este minuto que podría decir, oye, eso solamente es estilístico, arquitectónico, no importa nada más? Eso no es así, porque hay que pensar que en este entonces no habían sistemas para hacer cálculo de edificios como hoy en día, sino que ellos aprendían a partir de la experiencia previa, ¿cierto? De los errores del pasado, de lo que funcionó bien, y se replica. Entonces, ellos saben, ¿cierto? Hay un cierto saber constructivo, dado a partir de ciertas proporciones de qué modelos estructurales funcionan. Entonces, cuando alguien dice, mira, yo veo este capitel, y claramente es corintio, y le digo, bueno, ¿me diste la razón entre la base y la altura? ¿Cómo sabes, cierto? No es necesario complejizar la conversación ni ponerse grave ni tóxico, pero es decir que no es únicamente la forma del capitel, eso también es lo más importante. Y la forma del capitel es, también me suena interesante, así como una conversación, es la hoja de acanto, una hoja que, no sé, cuenta la leyenda que supone que son hojas de canto que crecieron a lo largo del macetero, pero no es más que una lechuga. Ya. Templos griegos, porque esto, bueno, no va a haber prueba, ¿cierto? Pero sí que puedo hacer una prueba al final, con grandes beneficios, es decir, ¿cómo yo reconozco que un templo es griego?
Hay miles de formas, pero creo que si nos fijamos en tres elementos característicos, nos va a ir muy recontra bien. Lo primero es un peristilo, que es un perímetro de columnas a lo largo de todo el perímetro. Porque los templos romanos no tienen eso, así que prepárense. Es un peristilo, ¿cierto? Tiene un perímetro de columnas en su exterior. Tiene también el crepiz, que son básicamente tres peldaños que también están por todo el perímetro. Es decir, que se puede ingresar por todos lados a los templos griegos. Y los capiteles son generalmente de orden dórico o jónico. El corintio aparece en Grecia, pero aparece en el periodo muy tardío y generalmente están escondidos dentro del templo. Así que a menos que ustedes vayan entrando a templos griegos todos los días, lo más probable es que solamente los van a ver por afuera. Es decir, bueno, básicamente si se fijan en estos tres elementos les va a ir bastante bien en el juego final. Este caso, este templo es de este estilo, ¿cierto? Es un templo perímetro, es decir, que las columnas están por el perímetro, no tocan el espacio interior, que es el nao, ¿cierto? O la cela, después como vamos a ver, y se puede ingresar por todos lados. Esa es como una característica típica para reconocer si el templo es de origen griego o romano. Urbanismo. Bueno, aquí tengo que hacer una pausa porque quizás lo difícil haber mencionado en el capítulo de Roma, pero es necesario recordar el origen. Para los griegos, el trazado urbano era muy recontra importante. Especialmente atención al hipodamo de Mileto que nace por aquí. Ahora la resolución no me da bien, pero es una de estas islas, o sea, de estas ciudades, junto al Imperio Persa, que fue destruida, ¿cierto?, después de la invasión. Y dijeron, bueno, ahora nuestro borrón y cuenta nueva, vamos a planificar una ciudad desde cero y vamos a hacer un trazado urbano que podríamos llamar, bueno, endamero, ¿cierto?, pero como tablero de ajedrez. Y es tan interesante que ese tablero se utilizó durante la conquista española en Chile, ¿cierto?, en toda Latinoamérica. En este caso también en la ciudad de San Felipe, y como pueden ver, hasta el día de hoy, el trazado está. Vamos a ver después cuando pasemos a Roma por qué es tan interesante, por qué en esta lógica de conquista uno va y trata de utilizar este trazado en damero. Esto es lo que se llama, bueno, vamos a ver después el Castro Romano. Pero también, ¿Lo cambié? pero está bien. ¿Qué pasa con Valparaíso? ¿Conocen Valparaíso? Bueno, aquí no debería preguntar esto, pero sí. ¿Qué pasa con Valparaíso? Como, ¿dónde está el trazado en damero? Porque... Ah, pues es que iba a decir algo. ¿Hacia este costado? Sí. Sí. Me parece bien. Es verdad, hay algunas cuadras que tratan de respetar el trazado andamero, pero quería utilizar Valparaíso como estos casos excepcionales cuando son... El trazado andamero funciona muy bien en superficies planas. Si ustedes tratan de hacer una proyección ortogonal y así como una ciudad con montañas, no funciona bien. Así que se intentó hacer en algunos lugares, en Quito incluso también no puede ver el trazado andamero, pero tuvieron que botar hasta cerros para poder hacerlo. Así que dificulta bastante cuando la superficie no es tan plana como uno quisiera. ¿Sí? Ya, llegamos a Roma. Grecia es como el puntapié inicial. No sé si tienen consultas, si me expliqué bien, deberían haber consultas, ¿cierto? ¿Por qué los templos griegos son así? A fin de cuentas son estructuras de piedra, que provinieron de estructuras de adobe, de madera, no es más que una gran casa rectangular con una techumbre a dos aguas y este perímetro de columnas que trata de representar lo que pudo haber sido un bosque en un inicio o pilares en un alero para proteger de la lluvia y el sol. Incluso más explícitos en el ámbito religioso, ¿cómo eran? ¿Era ser testines? ¿Qué tipo de luz se le daba? Buena pregunta. Pero la profesora Marcela me va a salvar. No sé cómo celebramos en los ritos religiosos. Eso mejor lo explico yo después, porque él se va a tener a lo que es ingeniería y arquitectura. Eso es el motivo por el cual fue invitado. Pero yo puedo complementar después. Va a estar en la prueba. No. No. Sí. No sé. ¿Quieres claridad de cómo se evoluciona a estos tamaños altos? ¿Cuánto tiempo se demoraba? Porque ahora los chicos no saben, uno casi instantáneo. Hay oye, este ejemplo se habrá construido en años, tuvieron miles de planos. Es una buena pregunta, porque vi algunos ejemplos que muestran ciertos periodos o que los van demoliendo, después lo reconstruyen de un tamaño mayor, pero no sé exactamente cuántos años se demoraban en construir un templo así. No creo que tanto, porque tampoco son, si uno cuenta la cantidad de bloques de piedra, no son tan grandes como otras estructuras. Yo creo que no era un templo que hubiera demorado decenas de años. Si no me equivoco, la ciudad de Atenas informa su desarrollo urbano
es circular en torno a la Acrópolis. Y creo que esa es la mayoría como del modelo urbanístico de los griegos. ¿El damero fue replicado después en otras ciudades? Buena pregunta. Cuando veo el trazado andamero, me aparece generalmente en pocas ciudades, no sé si todas, pero esto es algo que lo quiero llevar a Roma, donde Roma en su proceso de conquista y de desarrollo de nuevas ciudades lo utilizan así como pan caliente, era como la solución que había que hacer para desarrollar una nueva ciudad. Si en Grecia no estoy tan seguro con respecto a los trazados urbanos. Si me permite, no, en Grecia no, porque el damero, o digamos, lo que los romanos van a llamar centuriación, así lo van a llamar, damero es una palabra que viene del mundo árabe durante la conquista en la península ibérica, es una propuesta teórica que hace que comentó Santiago, Hipódamo de Mileto. Él propone eso y lo aplica en su propia ciudad, Mileto, pero los griegos no lo hacían. Cada uno hacía su ciudad como quería. Esto va a cambiar con los romanos, porque los romanos van a tomar esa idea y la van a proyectar a los territorios que ellos van a empezar a conquistar y eso le va a dar homogeneidad al paisaje urbano. Pero sigue tú, Santiago, igual puedo agregar otras cosas después. También dos cosas bien interesantes mencionar ahí, que Grecia, ¿cierto? No solamente son muchas islas que están dispersas, sino que también tiene un paisaje de montañas muy escarpadas. Entonces, uno es difícil tener un sistema monárquico centralizado que dice como, este va a ser el trazado que vamos a utilizar en nuestras nuevas ciudades. Aquí más o menos era la gente mucho más artista, ¿cierto? Podríamos decir. En cambio, en Roma, ¿cierto? Hay un emperador que dice, este es el trazado. Y lo segundo, también este producto de las montañas, como mencioné, cuesta hacer un trazado andamero. Es difícil, no funciona bien. Por eso los tableros de ajedrez son planos, ¿cierto? Y no hay ajedrez 3D, un poco más complejo. Así que vamos a empezar con Roma, lo máximo. No. Roma fue influenciado fuertemente, vamos a verlo después un poquito, por las civilizaciones etruscas y griegas. Quería mostrar un poquito, porque Roma es un proceso también muy largo, muchos siglos, uno tiene que tomar una decisión y decir, mira, tengo que empezar por algún lado. Bueno, esto es Italia, este pequeño punto negro es Roma, y en algún minuto, ¿cierto?, fue capaz de conquistar todo el territorio en torno al mar Mediterráneo. No me quiero enfocar así como en demasiados edificios particulares, porque se me olvidó mencionar algo que era muy importante al principio de la presentación, que no quiero explicar tantos qués ni tantas cosas para memorizar, sino ojalá poder explicar los porqués de algunas cosas. Y con eso me quedo muy tranquilo, y esos porqués nos van a llevar finalmente al gran Coliseo. ¿Cambio? Sí, por favor. Innovaciones romanas. Aquí, a diferencia que la arquitectura estaba al servicio de los dioses como en los griegos, aquí está al servicio además, del Estado y la comunidad. Cosa bastante distinta. Y las dos grandes innovaciones es el uso del hormigón armado y el uso del arco. Digo uso con letras mayúsculas porque después vamos a ver un poco, pero los componentes del hormigón no es ningún invento de los romanos y menos el uso del arco. Lo que pasa es que ellos fueron capaces de establecer un sistema como sistemático para utilizar los elementos y hacer grandes construcciones. No son inventos, solo que fueron capaces de sacarle provecho al material. Igual que el arco, antes los arcos existían finalmente para cubrir sarcófagos y cosas muy pequeñas, ¿cierto? Como un pequeño techito, pero no como un elemento de transmisión de cargas. Esa es como la gran revolución de los romanos. Como les mencioné, los procesos son lentos y continuos, es decir, que nadie inventa, por decir, la pólvora de la noche a la mañana, sino que se utilizan los elementos que ya existían y le sacan un poquito la punta al lápiz. Santiago, una cosa que seguramente muchos no saben y son los que son estudiantes de historia. ¿Qué es el hormigón? Una diapositiva más. Ah, ya. Pensé que ibas a seguir. Fue algo como de pitonizo. El hormigón romano ya existía el hormigón, los elementos necesarios para el hormigón existen hasta el día de hoy. Hoy sabemos replicarlo, pero si usted lee un libro como hace 3 décadas, era como no sabemos qué es el hormigón romano. Así que también es interesante. Vamos a empezar. El siglo II, este hormigón romano se llama el opus cementitium de obra, y el cementitium son gravas, pedazos de ladrillo, básicamente ahí tiraban como todo lo que se moviera, se pudiese poner, utilizaban para rellenar el material. Algunas cosas bastante particulares, luego vamos a mirar la composición, es que los elementos que ustedes ven y dicen, oye, este muro es de ladrillo, este tremendo muro, no. Generalmente son las capas exteriores, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y el relleno es de hormigón, lo pueden ver acá y en este pedazo alguna ruina. Ahora, ¿cuáles son los elementos que componen el hormigón? Básicamente ustedes agarran un balde, le echan cal, que es una piedra que se pone al horno, o sea, un horno tradicional, ¿cierto? No el de sus casas, se muele, ¿cierto? Se agrega con agua, arena, algunos pedacitos de piedra y aditivos, ustedes lo baten básicamente como haciendo un queque y se les va a producir
una sustancia que en poco tiempo y en presencia de agua se endurece mucho. Básicamente, si ustedes ven hormigón de algún edificio que esté pública, cualquier lado, ¿cierto? Sin revestimiento, no tiene esta apariencia igual, ¿cierto? Porque el hormigón romano es un poquito distinto. Ahora, seguramente han escuchado que quizás el hormigón romano, ellos utilizaban ciertos derivados de procesos volcánicos y así, tanto lo que se llaman las pozolanas, que básicamente lo que quiere decir es como algún compuesto, no importa lo que sea, pero que tiene silicio y aluminio, que nos da grandes propiedades de durabilidad. Puede ser ceniza, arena, piedras que molían, pero básicamente hay que entender que son como los ingredientes para hacer un queque, excepto que si ustedes dejan un queque ahí, como que no le pasa nada. En cambio, el hormigón, tanto el romano como el actual, se endurece, aumenta su temperatura y se endurece fuertemente. Entonces, el uso del hormigón romano fue muy astuto. ¿Cierto? Aquí aparecen ciertos aparejos, ¿cierto? Hablamos del hormigón romano, que los elementos no eran de hormigón como hoy en día, o al menos la parte solo el núcleo, y utilizaban muchos tipos de aparejos, podríamos mencionar 10 por lo menos, pero quizás los más entretenidos para mí son el opus incertum, que es como las piedras van al exterior, como de forma un poquito al azar, y este que me parece demasiado llamativo es el opus reticulatum, que pareciera como que es una plancha de ladrillo, y le hacen como unas grillas con un cincel, pero no, son pequeñas pirámides de base cuadrada que mientras iban dentro del moldaje, iban colocando ahí las pirámides y rellenando con el hormigón por dentro. Hoy en día el hormigón, a menos que no esté con el mundo de la construcción, es difícil tener cercanía, pero ahora es como el líquido, como la leche con chocolate, pero antes era una pasta lenta, dura, difícil de trabajar, era un proceso mucho más tedioso. El arco y la bóveda, ¿cierto? Que es la segunda invención. Iba a traer una cuerda, pero se me quedó, pero no, seguramente han visto alguna cuerda en su vida, ¿cierto? Si ustedes tienen una cuerda larga, ¿cierto? Esto tiene una forma como de una U un poco abierta. Lo bueno que las cuerdas es que están solamente en tensión, como si alguien las tirara, ¿cierto? Son muy blanditas, entonces ustedes, imagínense, esta cuerda está colgando así, ustedes la empujan con el dedo, la cuerda no les pone ninguna resistencia, porque no tiene resistencia, solamente a la tracción, ustedes la tratan de tirar. Ahora, si esta cuerdita ustedes la invierten imaginariamente, es exactamente igual que la forma de un arco, es un conjunto de ladrillos, piedras o lo que sea, que con esta forma de arco está solamente en compresión, está apretado. Generalmente lo que se hace es que se coloca una estructura de madera provisoria hasta el día de hoy, una estructura de madera, ustedes van colocando los ladrillos y cuando completan la semicircunferencia, retiran la cimbra y estos ladrillos y se quedan en compresión. Y es maravilloso. Ahora voy a explicar por qué es tan necesario y útil construir con sistemas que están solamente a la compresión. Aquí podríamos decir, bueno, ¿y qué me importa a mí que esté solamente a la compresión o el uso de arcos, ¿cierto? De bóvedas. Dos gracias. La primera es que en vez de ustedes, si ustedes un día quieren construir un templo, sería mejor que partan con un sistema así más parecido, porque si tratan de construir con grandes elementos de piedra, imagínense lo tedioso que ir a buscar la piedra a la cantera, traerse una piedra que pesa 3 toneladas a través de carretas. Van a contar con esclavos, no se preocupen, pero es un proceso muy recontra complejo. En cambio, los sistemas de compresión son piedritas que van trayendo una por una, es decir, que es un sistema o una estructura que es muy fácil de transportar. Se me olvidó mencionar que si se dieron cuenta, quizás los elementos que componen al hormigón, que son piedritas, agua, arena, ¿qué más? Grava, son cosas pequeñas que pueden básicamente transportar en un balde, ¿cierto? Si ustedes van con suficientes carretas, ustedes son capaces de llevar todos los materiales de construcción de un lugar al otro. Sin embargo, si quieren transportar grandes elementos de piedra, allí no está el problema, porque cada una de ellas pesa varias toneladas, puede ser de 1 a 4 toneladas, es como el tamaño típico de una piedra. Entonces es mucho más complejo y tratar de trabajar con elementos compuestos por piedritas chiquititas y más encima del hormigón está compuesto por puros elementos en agua y en polvo, como muy interesante. Y por eso también fue revolucionario, porque los elementos ya existían, pero se dieron cuenta que de esta forma era mucho más barato. La Pax Romana, no supe en qué diapositiva ponerla, si al principio o al final, pero aquí hay que hablar de 2 siglos de paz en Europa, ¿cierto? En esta zona, ¿cierto? Conquistada por el Imperio Romano, que generalmente entre el emperador Augusto en el año 27 a.C. y después la muerte de Marco Aurelio en el 180. Básicamente son 100 años. ¿Cuál es la gracia? Imagínense ustedes son un imperio gigantesco que depende de su éxito de la conquista militar, lleno de ingenieros militares, lleno de soldados, y de la noche a la mañana, por así decirlo, entran en un proceso de paz. ¿Qué hacen con toda esa gente?
a construir. Eso es lo que hacen, ¿cierto? La ingeniería militar estuvo también dedicada a la ingeniería civil. Pasa hasta el día de hoy, ¿cierto? Que los grandes desarrollos de la ingeniería militar, después que los liberan y qué sé yo, nosotros lo utilizamos, ¿cierto? Un poco como que va con esta misma lógica hasta el momento de hoy. Hay gente que considera que el periodo de construcción más importante de la historia puede ser, ¿cierto? Porque con pocos recursos científicos, más bien dicho, fueron capaces de hacer grandísimas construcciones en base, ¿cierto?, a un buen planeamiento y experiencias aprendidas del pasado. Entonces, esta es como la famosa Pax Romana que permitió la mayor parte de los grandes edificios que conocemos. Las ciudades romanas, ahora sí que volvemos con la pregunta que antes con respecto a Roma o Grecia. Imagínense ustedes quieren conquistar un nuevo lugar que quizás no tenía una ciudad y dicen, bueno, tengo que partir de un campamento inicial, que es el famoso castrum romano. No es mucho más complejo que una ciudad cuadrada o rectangular con un muro perimetral, cuadras en cuadrilla como un tablero de ajedrez, muchas veces con una o dos calles principales, ¿cierto? Y en este plano, la ciudad de San Felipe, aquí en la quinta región, básicamente se ve de forma muy clara en esta conquista de los españoles, ¿cierto?, en nuevo territorio en España, aunque, bueno, San Felipe no es del principio, pero sigue, digamos, durando después de 2000 años, un muy buen sistema, ¿cierto?, de desarrollo de las ciudades, que también los romanos lo desarrollaron en España, entonces también para ellos no era novedoso rehacerlo en Chile, ¿cierto?, en América Latina también. Sí. Ahora, las ciudades romanas. Vamos a ver distintos elementos propios de las ciudades. Aquí quiero hacer como un puntapié. Aquí siempre se habla mucho de los romanos, ¿cierto? El uso del hormigón, la piedra, el ladrillo, pero también genios del uso de la madera. Y unos ejemplos más icónicos que un puente que ya no existe, pero sí están las cepas, ¿cierto? La inicial y la final que cruzaban el río, ¿cierto? El famoso puente de Trajano, que aparece en su columna de una pequeña inscripción, ¿cierto? Que creo que Trajano me parece que es el que tiene la mano derecha levantada. Entonces también es como una pequeña nota al pie que dice que los romanos, además de manejar bien los distintos materiales que son típicamente asociados a ellos, también la madera, no solamente para construir elementos, sino que también todos estos elementos de hormigón, como les decía, antes de que se endureciera, era más o menos líquido y se derrumba, entonces hay que construir elementos de madera que lo confinen y lo aprieten hasta que se endurezca. Eso también requiere carpinteros muy desarrollados y muy sabios. Así que también la madera, gran cosa de los romanos, que hay que para tener presente. Los acueductos. Generalmente, obviamente, ustedes van a construir una nueva ciudad, van a intentar hacerlo en algún lugar fértil, eso generalmente significa agua, y había agua subterránea. Pero si la ciudad empieza a crecer de 1000, 2000, 10.000, 20.000 personas, los pozos de napas subterráneas no va a ser suficiente, entonces tienen que empezar a traer el agua de otro lado. Y una de las primeras cosas que había que hacer en la ciudad, primero se coloca, después hace un pequeño muro provisorio de lo que sea, y tiene que traer agua, ¿cierto? La gente no puede vivir sin agua. Y gran desarrollo son los acueductos, en particular, ¿cierto?, en la ciudad de España, el acueducto de Segovia, muy bien hecho, tan bien hecho que funcionó hasta el año 1973, está yendo a agua potable. Imagínense. Entonces, era una construcción, lo interesante también es que ellos podían mantener una pendiente muy ligera, porque ustedes si quieren traer agua de un lugar que está muy lejos, no pueden hacer un tobogán de la muerte, porque el agua les va a llegar a una presión inmanejable. Entonces son pendientes muy suavecitas que desarrollaban a lo largo de kilómetros. Y no sé si habían visto alguna vez un acueducto, creo que el de Segovia no es exactamente igual, pero generalmente son compartimentos cerrados por los que va el agua por dentro. Dos cosas interesantes, hay que taparlo porque si no la gente, no solo que se ensucia el agua, sino que es fácilmente envenenable, ¿cierto? Alguien que podría estar 20 kilómetros más allá te envenena el agua y te mata a las personas. Entonces también, por eso los acueductos en las zonas más bajitas igual eran altos, ¿cierto? Para que la gente no pudiese llegar. En lo personal, me gusta ver los dibujos, pero a veces desconfío, porque los dibujos son dependiendo de la imaginación del dibujante, y a veces tenía dudas con las grúas. Pero por suerte, en este dibujo, ¿cierto?, del sarcófago de la familia Hateri, que era una familia de constructores romanos, ellos también aprovecharon a dibujar una grúa exactamente igual a esa. Entonces, como, no me mintieron, ahora puedo confiar en los dibujos. Así que eso fue como mi aprendizaje, es decir, que también, porque para hacer grandes construcciones, la fuerza de las personas no es suficiente, ¿cierto? Sí o sí hay que tener grúas para poder llevar las piedras de abajo hacia arriba. Aquí no hay que pasar. ¿No? No, aquí, sí, una más, pero no solo una más. Eso quería decir. ¿Esto? ¿Así? Oh, manso spoiler, ya. ¿Tampoco? No importa, no importa. Esto también fue lo que no aprendí hace un par de meses, pero quería compartirlo porque en la ciudad de Pompeya, ¿cierto?, que quedó bajo, ¿cierto?, una capa de ceniza que siguió por la explosión del volcán en el año 76, quedó enterrada, ¿cierto?, y se enterró más o menos como en 1750, y se dieron cuenta
que en las calles, ¿cierto? Porque no es muy distinta a nuestra calle de ahora, ¿cierto? Una calle central para el traspaso de carretas, veredas, quedaban esas piedras. Y decía, qué raro, porque también hay que pensar que cuando las ciudades iban creciendo, la gente se movía en carretas. Y imagínense el ruido de las carretas que tenían que hacer. Entonces, estas piedras tenían dos funciones principales. Cuando llovía, aunque ellos tenían sistemas de drenaje muy buenos, la gente podía caminar de un lado para el otro. Y la segunda función eran las carretas, como para que no pasaran haciendo carreras a 80 kilómetros por hora, en los cruces y en algunas calles les colocaban estas piedras para que la carreta no dice como que pasara un poco más lento, había que reacomodarla para evitar que fuera a gran velocidad y reducir los ruidos. Lo que le dio la forma a los pasos de cebra. Ahora me podrían decir, oye, pero si quedó enterrada todos estos siglos, ¿cómo los pasos de cebra son iguales? Bueno, esto es lo que tuve que aprender y me costó. Los pasos de cebra aparecieron después de que se desenterró Pompeya, así que perfectamente podrían estar ligados uno con el otro. Al menos para mí, yo quedé impresionado. Ahora, ¿cómo vivían las personas? Las personas vivían, y los romanos eran citadinos, muy parecidos a nosotros, vivían en realidad sospechosamente parecida a la de nosotros. La mayoría de las personas vivían en estas famosas ínsulas, ínsula o islas, ¿cierto? Que son los grandes edificios donde la gente vivía en condición de arriendo. Algunos primeros pisos comerciales y la gente vivía en los segundos, tercer pisos. Alguien era propietario de esos edificios, muy parecido a como hoy en día, pero la gente vivía en arriendo. En el primer siglo, la población de Roma era 1 millón de habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Valparaíso hoy? Valparaíso ciudad, creo que el Gran Valparaíso es más grande, pero no me confundo. En la ciudad de Valparaíso, ¿cuántos habitantes tiene? Más o menos. ¿Te lo habían preguntado? Tiene como 300.000. Es decir, que Roma, en ese entonces, hace 2000 años, era 3 veces Valparaíso. Y para el año 300, para que también sepan cómo vivía la gente, unas 2000 personas vivían en casas particulares, que era como la mansión romana, que lo vamos a ver después, y había 45.000 edificios como eso. Y esto estamos hablando solo en Ciudad de Roma. No estamos hablando a lo largo de todo el Imperio Romano. Así que para entender que así es como vivía la gente. Esta es muy famosa, que es la casa de Diana, en la ciudad de Ostia. Aquí se representa un poquito mejor. Era de 4 pisos. En la siguiente diapositiva vamos a ver por qué solamente quedan 2. También hay que entender que estos son proyectos inmobiliarios. Puede haber dicho así como Socobesa por fuera y sería exactamente igual. Es decir que había la perversión del dinero, ¿cierto? Daban ganas de construir los edificios para arriba, los tercer, cuarto piso no en hormigón, en ladrillo, sino que utilizar tabiquería de madera, rellena de piedra, ladrillo, lo más barato y lo más rápido posible, que tiene consecuencias. Sí. El emperador Augusto puso una limitación de pisos, que eran 70 pies romanos, que eran como 7 a 8 pisos. No es un número fijo porque los pisos podían ser un poquito más grandes, un poco más chicos. Y aquí se ve cómo era la construcción anterior. La foto que yo les mostré era de abajo. Se ven estos 2 pisos desde abajo y quedaban 3 o 4 pisos hacia arriba. ¿Cuál es el problema? Los pisos de arriba los podían hacer en cualquier material, los más baratos, incluso no recuerdo bien el nombre, pero había un señor que tenía una cuadrilla de bomberos y evitaba que los bomberos fueran a apagar el incendio, bueno, pero la perversión por el dinero no es algo que apareció recién, eso quiero decir. Entonces, imagínense la gente hacinada con distintas condiciones, ¿cierto? Tenían que calefaccionarse con fuego, ¿cierto? Carbón, madera, lo que fuese. Se producen los incendios. Eso efectivamente como tuvo que hacer. Nerón después tomó ciertas medidas para reducir la probabilidad de incendios, pero hasta el día de hoy, ¿cierto? Sabemos qué pasa con ciertos desarrollos urbanos que se van desarrollando sin las ciertas normativas de seguridad, ciertas condiciones, estructuraciones que son muy propensas al fuego, como es la madera. La madera funciona muy bien, ¿cierto? Pero tiene que ser bien planificada. Si la construcción no fue pensada como para prevenir el fuego, una mala construcción de madera es desastrosa. Así que así vivía la gente. Pero la gente un poquito más adinerada vivía en la famosa casa romana, el domus, que quiero hacer una pequeña nota, entendiendo que, bueno, también hubieron personas romanas, ¿cierto?, que vivieron en España durante el imperio y vivían en casas bastante parecidas, es decir, que también en España quedaban casas así, más o menos, en la forma en la que se construían, y la típica casa chilena, en verdad quiere decir la casa patronal chilena, deriva un poquito de este modelo, también en esencia lo que se dice que es la casa andaluza, están intrínsecamente relacionadas, donde la casa, ¿cierto?, romana tenía generalmente de 2 a 3 patios interiores que estaban destinados a distintos usos de la vida cotidiana, exactamente igual que la casa típica colonial chilena, es decir, que provienen de estos 2 modelos. Ahora, nosotros nunca le sacamos tan buen provecho a que cada uno de los perímetros tuviese una cubierta hacia afuera y hacia adentro, porque también puede haber sido perfectamente
que esto subiese como un triángulo y toda el agua cayera hacia afuera, porque ¿para qué me sirve que el agua caiga hacia adentro? Porque en verdad no me va a regar los árboles, porque para eso cae el agua desde arriba, sino que ellos tenían un sistema mucho mejor elaborado que nosotros, formado por el confluvium y el influvium, o al revés, confluvium arriba y el influvium abajo, que es el agua de la lluvia, caía por el techo, caía en este pequeño reservorio y después iba a un estanque. Sí, también es como viene de esa lógica, solo que nosotros abrimos el patio tanto que ya esta piscina o agua, ¿cierto? No nos servía tanto. Es decir, que la casa típica chilena proviene de este modelo. Me permite un dato que creo que puede ser útil, que en este contexto lo sepan. Es agua que recogían a través desde el confluvium al influvium e iba a un subterráneo que se llamaba cisterna. De hecho, las cisternas en el origen fueron subterráneos de bodega de agua para el consumo. Y si hacen memoria, más jóvenes, porque los más grandes lo sabemos, la expresión cisterna se usa en el ámbito de los bomberos. Se usa mucho. O sea, sigue teniendo una función parecida, aunque nosotros ya no tenemos la costumbre de tener una sala donde acumular agua, que era en el origen. Tenemos otro elemento para satisfacer esa necesidad. Sí. ¿Cambio? Eso es todo. Y el cantante John Sister se llama así por la comuna de la cisterna. Así que también todo está derivado de este modelo de la domo romana. No sé si lo sabían. De verdad. Pensaban, sí, por supuesto, de la comuna de la cisterna. Pensaban que iban a aprender. Cambio. Ahora, hay que hablar de un edificio. Hay muchos edificios, quizás el Panteón Romano es más interesante, pero tengo mis ciertos reparos. Es un edificio maravilloso, pero un poquito simple porque no tiene muchas cosas. Pero el Coliseo a mí me parece impresionante. El famoso anfiteatro de Flavio se construyó en el año 80 después de Cristo sobre una laguna artificial que el emperador humilde, Nerón, él decidió, eso fue con sarcasmo, decidió obviamente toda esta zona que se quemó por el gran incendio de Roma, que era una de las fotos que estaba por ahí, como hace 2 o 3 fotos, hizo un gran complejo, ¿cierto?, de la Casa Dorada, y ahí tenía una piscina artificial que después obviamente se terminó su periodo, ¿cierto? Y se decidió hacer este edificio de uso público para el entretenimiento. Los romanos les gustaba el entretenimiento, pero generalmente eran los edificios que la ciudad desarrollaban al final, ¿cierto? El teatro y el coliseo, habían otras prioridades, aquí viene la lógica militar primero, y después cuando se establecen las ciudades, se empiezan a hacer estos edificios públicos para el entretenimiento. Tiene 4 pisos de altura, cosa bien curiosa porque los templos griegos tenían un solo piso, ¿cierto? Es decir, que también ellos fueron capaces de hacer edificios públicos en más pisos de altura, fue construido sobre este lago artificial, y no sé si se habían fijado, como que típico en las fotos, que el Coliseo Romano le falta como una patita, ¿cierto? Él ha tenido una historia larga, básicamente una historia terrible, pero para el terremoto de 1349 se cayó toda esta, creo que en la zona sur, y quedó un poquito así. Lo otro que me llama mucho la atención es cuando uno ve como todos estos que parecieran ser perdigones de bala o algo así. No es cierto, aunque sí lo pareciera, pero también, al igual que los templos griegos, utilizaban conectores metálicos para unir cada una de las piedras, pero después con las posteriores conquistas de otras civilizaciones, todo lo que se cae, todo lo que sirve se saca, se recicla, ¿cierto? También las pirámides no eran así en un principio. Obviamente cuando llega una nueva civilización o cultura, ¿cierto? País, lo que sea, utilizan lo que estaba en el lugar para darle un nuevo propósito. Aquí nadie es muy buena gente. Siguiente diapositiva. Esto muy constructivo no es, pero a mí siempre me parece impresionante, son las famosas taumaquias, que ocurrían no solamente dentro del Coliseo, pero cualquier cosa que se pudiese inundar. Si podemos ir a la diapositiva anterior. ¿Anterior? Sí, por favor. El Coliseo estaba construido un poquito bajo el nivel de terreno y por abajo tiene todo un complejo, ¿cierto? Vacío, ¿cierto? Construido con madera, piedra, hormigón, etcétera, donde pasaban, ¿cierto?, los gladiadores, los animales y todo, pero si ellos un día se interesaban, podían cerrar todo este perímetro y se convertía como un tazón o una laguna lista para inundarse y hacer batallas navales a escala, así como volver a la otra. Entonces, obviamente estos barcos seguramente eran un poquito más pequeños, no era un barco igual real, pero estaban estas simulaciones de batallas que ocurrían en el interior, no muy ingenieril, pero siempre creo que me parece impresionante el poder de la historia. Ya. Siguiente posibilidad. Ahora, ¿conocen ese estadio? Ya, veo aquí hartos, no sé cómo se llama, Santiago Wenderinos. ¿Cuál es la capacidad del estadio? Ahí, esa mano. No, me dijo yo. Sí. Eh, 18.
Ya, me parece muy bien. Quedémonos con 30.000. Redondeo. Sí, pues más redonde, para que 28.100. Y la capacidad del Coliseo Romano, 50.000. Entonces, siguiente diapositiva, un poquito es como demostrar que el Coliseo tenía la capacidad de 2 estadios de Santiago Wanderers. Obviamente, el poder económico del Imperio Romano no tiene ninguna comparación, ¿cierto? No es como comparar peras con manzanas, pero entender que la capacidad, porque el Coliseo se ve un poco chico, me parece, pero realmente la capacidad, que es más o menos como el Estadio Nacional, es realmente gigantesca. ¿Cuánto? Sí, por favor, no sé ni qué viene después. Ah, un recordatorio, porque ahora viene el templo romano, entonces quiero como que tengan esta comparación un poquito más clara. Los 3 elementos que yo considero así como típicos para reconocer, así, este es un templo griego. Lo primero es el peristilo, este perímetro de columnas, el crepiz, que es el acceso perimetral, y generalmente los capiteles van a ser de orden dórico o jónico. No sé si se acuerdan bien cuál era cada uno, pero el dórico es como un plato y el jónico son como dos, se llaman volutas, ¿cierto? Pero son como 2 cachirulos. Esa es la forma más fácil de reconocer. En contraste, el templo romano. ¿Cambio? Sí, por favor. Acá hay ciertas diferencias, se incorporan ciertos elementos de los templos etruscos. Ahora, hay un zócalo o un podio elevado. En vez de poder entrar por todos lados, ahora hay que entrar por una escalinata frontal. Son como 2 elementos muy característicos. El tercero es el capitel corintio, que era esta hoja de acanto, que si bien ya existía, ¿cierto? En Grecia, los periodos más antiguos de este contexto, los romanos lo agarran y le parece que es la cosa más entretenida del mundo y a todo lo que se mueve le colocan un capitel corintio. Así que es muy fácil de reconocer. Y el cuarto elemento, que ya es un poquito más complejo, es que ya los templos no son perípteros, sino que son pseudoperípteros. Quiere decir que el perímetro exterior de columnas está adosado a los muros de la cela, que es cierto este salón central. No sé exactamente por qué, tiene cierta deficiencia porque aumenta el tamaño del salón, los pilares quizás están adosados al muro y le permite dar una mayor estabilidad. Así que es bastante interesante. Entonces, el templo romano se entra por delante, ¿cierto? Por el frente. Hay un podio elevado que es fácil observarlo. Los capiteles son corintios, ¿cierto? Estas hojas. Y no sé si les va a servir tanto para el juego final. Es que generalmente hay una inscripción que nos habla de algo en particular, en este caso el del Panteón, pero nos está dando cierta información que en el caso de los templos griegos no va a ser así. ¿También? Sí, pues no sé qué viene después. Ah, Ajá. un largo trayecto. Aquí vamos al tercer capítulo y último. No sé si he usado todos los vasos ya. Pero si son todos tuyos. Úsalos gracias. todos si quieres. Consultas sobre Roma, porque tienen que haber consultas. No, es que tal vez quieren hacerlas al final. Eso es. No sé, nadie me Pero yo si tuviera una pregunta se me olvidaría para el final, porque voy a decir cosas más enredadas ahora que antes. Diga. Sí. Tú hablabas de la capacidad del Coliseo Romano, de comparar con el estadio, pero ¿cómo se mide la capacidad del Coliseo Romano? Me acuerdo que en el Estadio Nacional de los años 50 había 100.000 personas. Yo la B y todo esto había la mitad de personas. Sí. Bueno, ya quizás. Entonces, ¿es verdad como lo dice o es como más cara? No, creo que son 40.000, 45.000 personas sentadas y 10.000 de pie. Eso me parece que es. No sé si los asientos son numerados. Tengo ciertas sospechas, pero los asientos están definidos. puedo agregar, existía una legislación que normaba la ocupación de los espacios en los anfiteatros. Por lo tanto, se sabe que, por ejemplo, en los corredores, en los pasillos, en los cruces de un piso a otro, estaba prohibida la población. Entonces, en base a eso, esas legislaciones que son conocidas, más cálculos hipotéticos que probablemente hicieron, este es un dato bien conocido, incluso hay cálculos de este tipo para casi todos los anfiteatros de la antigüedad que se conoce. Hay un cálculo, el el anfiteatro que estaba en X ciudad, se sabe que era para tal. ¿Ese dato de dónde viene? Viene del estudio probablemente interdisciplinario de arqueólogos más demógrafos históricos, porque la demografía histórica es un campo con el que este tipo de ámbito dialoga mucho, ya que los cálculos que hace el demógrafo histórico tienen un fundamento, no es así
basado en el hecho, no sé, que todos pesaban 50 kilos, 60 kilos. No, hacen cálculo más la legislación. Por ejemplo, ejemplo que dio Santiago muy bueno sobre el Estadio Nacional, pues hasta hace algunos años, cuando bueno, yo era más joven, Santiago no había nacido, muchos de ustedes no habían nacido, uno sabía que el Estadio Nacional tenía como 80.000, 100.000. En cambio, de un tiempo a esta parte ya no. ¿Y por qué fue eso? Porque se legisló la ubicación de la población, que si yo ya está prohibido, independiente que sabemos que a veces no se cumple, que la gente se siente en las escaleras, en fin, y con eso ahora se hace el cálculo. Con el anfiteatro, y con todos los demás, es muy parecido. Hay uno por ahí. ¿Cuál sería como la diferencia entre la construcción de acueductos romanos a Inca? Oh, ¿A los qué? a los incas. Ay, No sé si, no sé, pasa. No. No sé Yo muy bien la tampoco. diferencia, Pero igual tú, si te llama la atención. pero no creo que hayan traído de una fuente tan lejana como los incas como los romanos. Por un tema del paisaje, porque los incas vivían en un lugar muy montañoso, ¿cierto? En Timor, por ejemplo, están los sitios arqueológicos de acueductos de 400 kilómetros que llevan agua de la cordillera al desierto para la fundación de ciudades en el desierto. Sí, si no me equivoco, aquí me puede que me corrija, pero los acueductos, por ejemplo, en Santiago, de lo que sé, que era incaico, los acueductos iban bajo la tierra, ¿cierto? Todo puede ser la diferencia. Creo que hay una diferencia quizás importante en la facilidad de construir a lo largo de kilómetros. O sea, puede ser, mira que hay hipótesis uno por ahí. ¿Hubieron más coliseos así repartidos en el imperio? Sí, este era el anfiteatro de Flavio en particular, pero estaba lleno. O sea, esta era parte de la nueva ciudad y las últimas cositas que se construían era el anfiteatro, el teatro, bueno, el foro que no quise hablar, pero por temas de tiempo. Pienso que como hace que la palabra ingeniería tiene sustento, si ya esa palabra en evidencia, Oh, qué buena pregunta. si no Sí, existía sí, palabra es que constructores, sí, ya, aquí no voy a chamullar, pero me lo sé que me voy a equivocar, ese es el problema. Sé que está la palabra ingeniero, que es como la persona que desarrollaba herramientas militares. Viene con un poco de esa idea, como de la milicia, pasa después a la arquitectura, al constructor civil. Pero también la palabra arquitecto viene, sí, aquí empieza la duda, pero proviene de eso, si no, nunca fue tanto el constructor público en su origen. Mira, si me permite, históricamente la palabra que tiene más antigüedad, pero el oficio era un híbrido, es arquitectura, ¿ya? Sin embargo, el arquitecto de estos periodos no es como el de ahora. El arquitecto de estos, y hoy día, de estos periodos, durante la Edad Media, durante el mundo moderno, era un híbrido entre un constructor, un ingeniero y un arquitecto, una mezcla de las tres cosas. Pero la expresión más antigua, digamos, con cierto honor, es arquitectura, porque de hecho hay un teórico de la arquitectura del siglo I a.C. que es muy importante, que seguramente Santiago en algún momento se le va a cruzar, que se llama Vitruvio. Vitruvio escribió un texto que se llama De Arquitectura, y es el texto más importante de la historia de la arquitectura de más antigüedad. Son varios tomos, no está completa, y menos mal, que hay como 9 tomos. Los estudiantes de arquitectura generalmente lo estudian, y tiene ese nombre. Entonces, el nombre a ti ya te dice que el honor de la expresión es más arquitectura, pero la palabra ingeniero es tan antigua como otra. Sin embargo, el prestigio social lo daba el arquitecto. Solo que este arquitecto es una mezcla de las tres cosas: constructor, ingeniero y arquitecto. Y uno también tendría que decir con elementos de diseño que seguramente tenían. Sí, ahora que me dieron tiempo a pensar, en algún lugar leí que la mejor traducción de ingeniero en un principio era más parecido así como maestro de obra. También tenía que hacer cálculos de economía, manejo de personas, era más como ¿cómo se llama? Como gerente comercial de proyectos, maestro de obra, ¿cierto? Y después estaban las especialidades. Ahora, un largo trayecto, aquí casi no coloco el capítulo, me llegué a pelear conmigo mismo porque es muy difícil hablar desde donde terminamos esta historia, más o menos como en el año 300 después de Cristo, hasta hoy, en cuadro de diapositiva, imprecisiones, errores, sesgos, está todo metido aquí, pero no hay otra forma de resumir la historia porque es un proceso mucho más interesante. Primera diapositiva. Bueno, el Imperio Romano nos enseña, al igual que muchos imperios, que los imperios caen con el tiempo, ¿cierto?
El Imperio Romano se tuvo que dividir en dos, ¿cierto? Eso es bastante, la primera parte, ¿cierto? Entre el Imperio de Occidente y el de Oriente, ¿cierto? Donde se mueve la capital a Constantinopla, ¿cierto? La ciudad de Constantín. Esa es como la primera parte, y que no se nos olvide que el Imperio Romano cayó. Sí, cae, pero la forma de construir se sigue desarrollando en el tiempo en distintas etapas, hacia este costado, ¿cierto? Se va desarrollando mucho lo que se llama el estilo románico, propio del periodo medieval, y en este sector, en lo que era Oriente, se desarrolla el estilo bizantino. No son tan distintos, obviamente uno ve un edificio y dice, este es románico, este es bizantino, pero en esencia, en la forma de construir, no tanto en las apariencias de los edificios, son bastante interesantes. Así que esto se va desarrollando en esta área, y no olvidarnos que el mundo es mucho más grande, pero estamos enfocados. Ahora, cae Constantinopla, ¿cierto? El Imperio Otomano, va a estar en algunas teleseries turcas, ¿cierto? Logra, ¿cierto?, hacer que Constantinopla caiga. Estamos en el año 1450, ¿cierto? Me di un gran paso de tiempo, pero antes de que vaya cayendo, los grandes, ¿cierto?, intelectuales griegos que todavía quedaban, ¿cierto?, se fueron migrando lentamente hacia Italia. Esto es como puede ser lo más simplificado posible, ¿cierto? Se separaron, ¿cierto? El Imperio Romano se terminó en dos, muchos se quedaron en este costado, desarrollando ciertos estilos constructivos, al igual que en Europa, y contemporáneo en la caída de Constantinopla, obviamente la gente, mucho arrancó hacia Italia. Siguiente posición. Aquí aparece don Marco Vitruvio Polión, ¿cierto? Ingeniero militar, que él escribe este famoso libro de arquitectura, que son los 10 libros. No sé si se lo dedica a Augusto o Julio César, ya no me acuerdo, pero era para ellos. Y este texto, que creo que es el más antiguo que va quedando, viaja, ¿cierto?, con estos intelectuales griegos a Italia, y a los italianos como que le encantó, porque me parece que es un libro maravilloso, es bastante fácil de leer, ¿cierto? Uno pensaría que tiene como un lenguaje mucho más complejo, pero eres ingeniero, ¿cierto? Entonces esto permite que se desarrolle, le da quizá el puntapié al Renacimiento. El Renacimiento no surge a partir de la ingeniería, ¿cierto? Hay un proceso mucho más complejo, que no lo entiendo tan al 100%, son bastante interesantes, pero sí o sí, al menos los cambios en la construcción, depende también un poquito de que se hayan también redescubierto estos libros clásicos. Siguiente. Entonces, surge el Renacimiento en Italia, y aquí uno empieza a ver como algo bastante extraño, porque empiezan a resurgir distintos elementos que vimos en los templos, sin necesariamente ser templos griegos ni romanos, ¿cierto? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, en esta iglesia, ¿qué necesidad tienen ustedes de estos pilares, ¿cierto? Que son más bien pilastras, porque no son pilares reales, en las fachadas, ¿cierto? O el frontón, no tiene mucho sentido. ¿Qué pasa aquí con todos estos triangulitos que están representando un frontón sobre encima de todas las ventanas? Y esto es también, ¿cierto? Uno empieza a ver todos estos elementos que decir, oye, tú agarraste elementos que son propios de la arquitectura griega y romana y la modificaste más o menos a tu pinta, la función de construir los edificios que tú necesitabas en ese entonces. Entonces aquí un poco se agarran todos estos elementos propios de la arquitectura clásica, y el Renacimiento va desde 1450, podríamos decir, hasta 1650. Creo que se termina de construir así porque era también una construcción muy cara. Ahora, siguiente. Revolución industrial. Uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver todo con esto? Tiene todo que ver, ¿cierto? 1760 empieza en Inglaterra el desarrollo industrial, la masificación a través de procesos industrializados de cosas, ¿cierto? Ya no era necesario tener un gran artesano específico o un maestro que te hiciera un determinado frontón, un elemento, un capitel. Ahora todo se podía producir como pan caliente. Y para efectos de la construcción, eso fue muy interesante, porque ahora las cosas se podían producir en masa. Tú querías un capitel corintio, pum, 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 te lo voy generando, y eso también cambia un poco la concepción, cómo construir las cosas. Aquí surgen ya no nuevos estilos, sino un nuevo movimiento muy apasionado, un movimiento historicista, porque también hay que recordar los cambios en la sociedad que produjo en la revolución industrial, quizá un cambio oscuro, y la gente con su pensamiento romántico empieza a mirar al pasado con una nostalgia, así, el pasado era lo mejor, y empiezan a construir agarrando elementos de todos los periodos históricos. De ahí surge el neoclásico, neogótico, neobizantino, neoegipcio, y neo lo que se le ocurra, surgió a partir de este movimiento de la revolución industrial. Ya a nosotros, obviamente en Chile nos llegó, pero con un poquito de atraso. Y aquí es donde empieza el neoclásico en Chile. No quiero mostrar tanto edificios de Valparaíso porque eso están para el juego final, pero uno empieza a decir, bueno, ¿qué tienen que ver todos estos elementos que vimos, que son propios de los templos griegos y romanos? Empiezan a aparecer en edificios que no, algunos son templos, algunos no tienen nada que ver, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta casa que tiene estas columnas que parecieran ser
dóricas, nada que ver, ¿cierto? El palacio de los tribunales, el palacio de la fabricación, ¿cierto? De monedas, de todo esto, ¿cierto? Empiezan a aparecer todos estos elementos que no tienen nada que ver con ser templos ni religiosos, etcétera. Entonces eso es como un poco el origen, ¿cierto? Se agarran estos elementos, al menos durante el Renacimiento tratan de respetar un poquito, y ya después del Neoclásico da lo mismo. Es así literalmente. El que tiene plata construye lo que quiere. Es un poco como la lógica que va detrás de todos estos movimientos historicistas. El que tiene plata construye lo que quiere. Generalmente parecían así. Neoclásico, algunos de ellos traté de resumir lo más posible. Quizás cometí errores de humanidad, pero era lo que había que decir. ¿Estamos? ¿Ahí? ¿Estamos? Una pregunta grande. Sí. Era una pregunta más sistemática referente a cuál eran los nombres de las clasificaciones de los templos en función de los pilares que estaban para adentro, para afuera. ¿Me devuelvo una imagen? Sí, como 8 diapositivas o 12. Ya, pero Ahí, a ver, ahí está el cierre. ya. Podría decir quizás los dos más sencillos es que cuando tiene voy a decir un círculo, pero un cuadrado, ¿cierto? Un perímetro de columnas se llama períptero, si tiene dos es díptero, y ahora cuando estas columnas están pegados a la cela, eso se llama pseudo. Entonces aquí tenemos pseudo períptero y pseudo díptero, ¿cierto? Cuando van pegaditos. Esas son como las más sencillas. Luego podríamos hablar si es que la entrada es solo por un acceso, si es próstilo, antipróstilo, o si es antis, si los muros de la cela salen hacia afuera. Es algo que los invito a que estudien por su cuenta, pero si no ven templos vivos con facilidad, se les va a olvidar de un día por otro. Sí, una pregunta también, no sé si un artículo, listo, vamos